¿Alguna vez les ha pasado que buscan la opinión de terceros cuando tienen que tomar una decisión? Personalmente yo hago esto todo el tiempo cuando necesito o voy a tomar una decisión que considero importante para mi vida. ¿Y por qué hago esto? Busco al final las opiniones de personas que sean distintas a mí, que me pueden entregar visiones distintas, maneras, ángulos de ver la decisión que yo estoy tomando distinta, ya sea porque tienen más experiencia, por ejemplo, están en otro rango etario o de otra nacionalidad, o cualquier cosa que se puedan imaginar que sea distinta a uno. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos esto? Al final estamos reconociendo lo valioso y enriquecedor que es la heterogeneidad, que es la diversidad en nuestra sociedad. Y esta heterogeneidad no siempre es explicada por factores tan concretos como los que yo les dije antes, como edad, género, nacionalidad. Pero muchas veces también son percepciones o actitudes las que nos influyen en nuestras decisiones, cómo enfrentamos la vida, las cosas que hacemos diariamente. Por ejemplo, las actitudes hacia el cambio climático. Sin duda pueden hacernos actuar de distintas formas cuando elegimos hacer cualquier cosa o movilizarnos por nuestra ciudad, por ejemplo. La seguridad también representa un factor importante. Y estas actitudes o percepciones de las que les estoy hablando no son muy exactas ni es muy fácil medirlas y cuantificarlas. Pero eso no significa que sean igualmente importantes. Y en la literatura de transporte, estas variables que nosotros llamamos latentes, que son tipo actitudes, han tomado mucha fuerza en la última década, porque en realidad representan muy bien la heterogeneidad que existe en nuestra sociedad y sí explica por qué personas quizás parecidas toman distintas decisiones. Y también pasa que esta heterogeneidad no existe solamente entre personas. ¿No les ha pasado de repente que ustedes miran a su yo del pasado y dicen, ¿qué decisiones tomaba esa persona? Su diario vivir, sus prioridades, las cosas que le importaban eran tan distintas a lo que es hoy día. Las etapas que estamos en nuestra vida sin duda juegan un rol crucial en lo que nosotros creemos y consideramos más importante en ese minuto. Cómo tomamos nuestras decisiones, cómo afrontamos la vida. Y claramente hay etapas en nuestras vidas que nos dejamos llevar por los hábitos, por las cosas, no nos replanteamos mucho nuestras decisiones ni nuestras opiniones, sino seguimos simplemente en un efecto tipo inercia. Pero de repente hay factores externos o internos que nos obligan a un cambio, por ejemplo, un cambio de trabajo, terminar la universidad y ponerse a trabajar. Muchas de estas cosas nos hacen replantearnos muchas de las decisiones que nosotros tomamos y quizás evaluar alternativas que no habíamos considerado antes. Y estos momentos de la vida que sin duda cambian la manera de ver la vida. A mí personalmente me pasó el año pasado, donde fui mamá, y a mí siempre me ha gustado mucho pasear y caminar. Cuando decidí dónde vivir en Santiago, yo busqué un barrio que para mí fuera muy bueno en términos de caminabilidad. O sea, si tú me hubieras dicho, ponle una nota a tu barrio, yo les hubiera dicho 9 o 10 de 10, porque lo encontraba que satisfacía todas mis necesidades. Hasta que fui mamá. Y ahí empecé a pasear, pero esta vez con un coche. Y eso cambió totalmente la perspectiva que yo tenía de mi barrio. Se me hizo muy evidente la cantidad de calles y veredas que no tienen rampas para subir y bajar. O la cantidad de personas que dejan sus scooters o sus bicicletas en la mitad de la vereda impidiendo un paso. O la cantidad de vehículos también que se estacionan bloqueando en la mitad de la vereda con luces intermitentes, quizás por cuánto tiempo. Y esto obviamente me generó mucha molestia, pero también me hizo muy evidente lo sesgado también que estamos cada uno de nosotros. O sea, yo estos factores antes ni siquiera los había visto, no los había considerado. Porque entender verdaderamente la realidad de otra persona, lo que pasa en otras personas, es súper difícil cuando no los hemos vivido. Por mucho que queramos entender otras perspectivas, otras alternativas, otras maneras de ver las cosas, es muy difícil que lo podamos hacer a cabalidad. Y bueno, mi percepción cambió fundamentalmente y ahora si ustedes me dijeran ponerle una nota a mi barrio en términos de caminabilidad, quizás les digo 5 de 10, porque además me doy cuenta que hay muchas personas que han tenido estas dificultades toda su vida y las siguen teniendo. Entonces, también te abre tus ojos a ver otras realidades que pasan lo mismo e incluso peor. Y en este sentido, bueno, hay mucha heterogeneidad, ¿cierto? Por características observables, actitudes, también estas decisiones son dinámicas. Las personas vamos cambiando nuestras prioridades, cómo valoramos las cosas, etc. ¿Cómo se relaciona esto con ingeniería?
Bueno, desde el área de transporte, como ingeniera en transporte, lo que yo hago, y hacemos muchos, es tratar de entender el comportamiento en las ciudades, tratar de entender la demanda, cómo se valoran las ciertas cosas. Al final del día lo que hacemos es tratar de entender qué, cómo y por qué se toman ciertas decisiones. En todo sentido, porque ya que todo afecta a la ciudad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lo que queremos hacer al final es levantar información importante para informar a las autoridades, a las políticas públicas, a cómo avanza la ciudad, de las cosas que son más relevantes. Los grupos que tienen otras necesidades que quizás no se están cumpliendo en ese minuto, qué cosas faltan, qué cosas se pueden planificar, qué efecto van a tener distintos proyectos en la ciudad que conocemos hoy día, etc. Entonces, al final este tema es muy complejo porque, como les digo, hay mucha heterogeneidad en muchas dimensiones y no es muy fácil de repente tomarlas todas. Pero ¿por qué es esto importante? ¿Qué pasa si nosotros no consideramos la heterogeneidad? Y en esto les voy a dar un ejemplo que acá muchos recordarán, otros quizás no lo recuerdan tanto porque eran muy chicos y quizás se los voy a contar. Pero antes del transporte público, nosotros, antes del Transantiago, teníamos lo que conocíamos como las micros amarillas. Y estas micros amarillas tenían unos peldaños enormes para subirse, donde de verdad todo nos costaba. Imagínense para una persona con movilidad reducida. Y esto no es tan poca gente. O sea, pensemos, un gran porcentaje de los adultos mayores, personas lesionadas, personas con cualquier tipo de movilidad reducida, o sea, una persona con silla de ruedas, era infactible que se pudiera subir una micro sin ayuda de un tercero. Entonces, claro, uno dice, sí, el transporte era para todos, ¿cierto? Todos se podían subir. Nadie le iban a impedir subirse a un bus o a una micro amarilla. Pero podríamos decir como sociedad realmente que esas personas tenían acceso al bus. Y acá entra este punto, que al final por no incluir activamente en el diseño, sí se está excluyendo. Y por eso es relevante incluir a todos los grupos. Y lamentablemente hasta el día de hoy existen estudios que simplifican esta gran diversidad de la que yo les estoy hablando y usan lamentablemente una persona, que sería un hombre promedio. Y este hombre promedio, por definición, nos deja la mitad de la población fuera, todos los que no nos identificamos con ese género. Pero además, si tomamos que a este hombre promedio además se le hacen muchos supuestos sobre su raza, sobre su peso, sobre su altura, dejamos fuera también a un gran porcentaje de este grupo de hombres. Entonces, este hombre promedio lamentablemente no representa a mucha gente. Y el problema de ocupar este hombre promedio, por ejemplo, donde se ha usado mucho, es en los maniquís que se usan para probar en los automóviles cuando hay un choque. Estos partieron siendo usados desde los años 50, siempre usando un hombre promedio. Y recién en el 2011 se empezaron a usar versiones más reducidas de este maniquí hombre promedio para representar a las mujeres, lo cual igual es debatible porque realmente solamente es una versión más chica, no es tanto más distinto. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa que hoy día, si una mujer choca, tiene casi el doble de probabilidad de sufrir lesiones serias que un hombre. Entonces uno se cuestiona, ¿a quién estamos perjudicando? ¿A quién estamos beneficiando? Se entiende que de repente hay que hacer simplificaciones cuando estamos pensando en una ciudad. No se puede en principio incluir a todos. Pero ¿a quiénes estamos dejando fuera? ¿Estamos dejando fuera a los que históricamente siempre son dejados fuera? Porque estas cosas son súper importantes de considerar a la hora de planificar la ciudad que queremos. Y este problema en particular es muy relevante y muy complejo en transporte. Porque el transporte al final nos permite hacer todo lo que nosotros hacemos en el día. Ver a los amigos, ir al trabajo, ir a la universidad, ir al hospital. Todo lo hacemos usando nuestro sistema de transporte. Usen el modo que quieran usar. Entonces, es muy relevante incluir a todos y a todas, que todos y todas tengan acceso al transporte. De hecho, la literatura ha mostrado que los patrones de movilidad, el número de viajes que las personas hacen semanalmente, está relacionado con la exclusión social. Entonces nosotros podemos decir que si excluimos a una parte de la población del transporte, al final los estamos excluyendo de la sociedad, por lo que es un problema muy grave y no debería en ningún caso ser mirado a menos. La sociedad va avanzando, como les digo, va avanzando, es dinámica, siempre tenemos distintas problemáticas, demandas de la ciudadanía. Lamentablemente, la planificación, las políticas públicas, el diseño tiende a ser más reactivo que proactivo. Entonces va un poco atrás.
Y después la sociedad avanza de nuevo y cambia. Y las políticas públicas de nuevo están, en el mejor de los escenarios, tratando de ponerse al día. Y la sociedad de nuevo cambia. ¿Y qué pasa en estos momentos donde la ciudad no cumple, no satisface las demandas de la ciudadanía? Bueno, nosotros como ciudadanos todos tenemos un rol que jugar acá. Obviamente las autoridades también, y es importante que como ciudadanos les exijamos a las autoridades y a los tomadores de decisión que sí le pongan prioridad a las cosas que exige la ciudadanía, que avancemos, que vayamos avanzando como sociedad y como ciudad. Pero también nosotros como ciudadanos jugamos un rol, en el sentido de que tenemos que estar conscientes de la diversidad, de la coexistencia en la ciudad, en todos los lugares, en los espacios donde estamos. Al final, ver lo rica y también valiosa que es esta diversidad y tenerla clara en nuestras decisiones, también replantearnos nuestras decisiones muchas veces y las actitudes que tenemos hasta ciertas cosas, yo estoy segura que nos va a llevar más cerca de la ciudad que creo que todos queremos. Muchas gracias.